sobre las cuales muchos de ustedes trabajan. ¿Qué es una democracia? ¿Cómo pensarlo? ¿Cómo definirlo? Profesor. Mejor. Creo que sí. Sí. Muchas gracias. ¿Ahora? ¿Cuándo sobreviven las democracias? ¿Bajo cuáles condiciones? ¿Qué lecciones de historia podemos sacar del pasado de las democracias? ¿Por qué sobreviven? ¿Qué tipo de explanaciones podemos evocar para entender por qué las democracias sobreviven en algunas condiciones y no en otras? Y, finalmente, ¿cuáles son las amenazas? Lo siento, pero amenazas para su sobrevivencia. Mira, yo he trabajado sobre estos temas una gran parte de mi vida, en realidad a partir de la caída de la democracia en Chile, donde yo viví durante el primer año de Allende, y esto me hizo preguntar, bien, ¿cuáles transformaciones sociales y económicas pueden efectuarse en las condiciones democráticas? ¿Por qué algunas democracias sobreviven y otras no? Esto fue en realidad la agenda intelectual de 50 años. Yo pensaba que yo tuve respuestas a estas preguntas y ahora lo que está pasando en los Estados Unidos pone todo en duda. Entonces, como ustedes van a ver, yo voy a resumir un poco las creencias que desarrollé a través de estas décadas y después voy a entrar en el tema de los Estados Unidos y por qué los eventos allá producen una crisis intelectual, no solamente yo creo que mía, sin embargo, de ciencia política, una gran parte de ciencia política. Entonces, como ustedes ven, voy a comenzar con lo que sé y continuar de lo que no sé. Bien, yo creo que tenemos dos visiones, por lo menos en una dimensión, tenemos dos visiones de la democracia. Una que yo llamo maximalista y quizás está asociada con Joseph Schumpeter, su clásico libro de 1942, que dice, la gente valora la democracia porque espera que la democracia va a realizar otros valores que ellos tienen. Igualdad, justicia, dignidad, rendición de cuentas, uno puede continuar. El problema con esta concepción es que gente diferente, clases, grupos étnicos, grupos de intereses, grupos religiosos, tienen otros valores diferentes. Algunos piensan que la democracia debe realizar libertad, incluida económica, y otros la igualdad, incluida la social. Y el problema entonces nace, ¿cómo resolvemos estos conflictos? Y aquí entra la concepción minimalista, que es procedimental, y esta concepción dice, el valor de la democracia es que abajo de algunas condiciones se puede procesar conflictos que surgen en todas las sociedades en relativa libertad y paz. Si este procedimiento, este método de procesar conflictos produce un valor, realiza un valor, un otro valor, esto queda abierto. Yo siempre cito lo que ustedes ven allá, Adolfo Suárez, que en su discurso inaugural de 1976 en España, sí, dijo, el futuro no está escrito porque solo el pueblo puede escribirlo. Estamos descubriendo que de vez en cuando el pueblo escribe cosas que no parecen feas, ¿no?
que la democracia es un terreno abierto en las cuales fuerzas políticas de variaciones, de orientaciones muy diferentes, de vez en cuando ganan y de vez en cuando pierden. El núcleo de la concepción minimalista es que primero tenemos elecciones, más o menos limpios. Los gobernadores, los ganadores gobiernan, los perdedores aceptan los resultados y los ganadores no cierran la posibilidad que los perdedores de hoy día ganaran en un futuro próximo. Y para mí esto es lo clave. ¿Sí? Tenemos varios mecanismos de procesamiento de conflictos. El sistema judicial es uno, pero este procesa principalmente conflictos individuales. Negociación colectiva es un otro. Las elecciones es el único mecanismo en el cual pueden participar todos los ciudadanos. De vez en cuando este sistema funciona y de vez en cuando no. Entonces tenemos que preguntarnos qué es lo que sabemos sobre las condiciones. Si uno ve a través de la historia, esto en realidad es una observación que debo a mi amigo Stephen Holmes, ¿sí? La democracia es un momento, es un trocito en la historia humana, ¿sí? Más, a una época moderna, yo conté hasta 2008, porque tenía datos hasta esta fecha, había más cambios de gobierno a través de golpes del Estado que a través de elecciones. Y, piénsalo, los dos elefantes en el mundo, China y Rusia, nunca en su historia experimentaron un momento en el cual el poder cambió a través de elecciones. Si ustedes ven, esto es solamente para background, antecedentes, ¿sí? Lo que ustedes ven es la proporción, ya está bien, es la zona oscura, es el número de países por año y la línea es proporción de los regímenes políticos clasificados como democráticos por un Borch-Miller en Rosato, una fuente. ¿Sí? No voy a entrar ya porque esto ustedes lo probablemente saben muy bien. Lo más llamativo es este dibujo. Lo que ven acá es la duración de las democracias, la frecuencia de la duración de la democracia. Y como ustedes ven, el pico de la distribución es más o menos 20-25 años. ¿Sí? Hay pocos que sobreviven más de 50 años. ¿Sí? En América Latina, quizás Colombia, quizás Venezuela, ahora Argentina llega a 42, yo creo. Chile entre 32 y 73, 41 años, ¿sí? Pero hay pocos que sobreviven más de 50, hay casi muy pocos que sobreviven más de 100 y el único que sobrevive de más de 200 son los Estados Unidos. Pero esto muestra claramente que las democracias son vulnerables. ¿Qué es lo que sabemos? Uno es que esto he descubierto con Fernando Limongi en 97. Ninguna democracia ha caído en un país que tenía un ingreso per cápita
más alto que Argentina en 1976. Ahora quizás uno considera Tailandia, donde hubo un golpe del Estado contra la democracia en 2014, quizás $100 o $200 más, pero es más o menos el mismo umbral. Los países, lo que hemos aprendido de historia es que las democracias sobreviven en países ricos. Y segundo, que yo he descubierto, es que las democracias sobreviven, están seguros de sobrevivir, en países que han experimentado por lo menos 4 alternancias en el poder a través de elecciones. Si uno tiene este ingreso y este número de alternancia, la probabilidad que la democracia sobreviva es casi 1. Esto es sujeto de varios modelos estadísticos donde yo hice docenas y otros hicieron quizás miles, donde se estima de manera estadística, utilizando datos históricos, cuál es la probabilidad de sobrevivencia de democracia dado ingreso per cápita y número de alternancias previas. Este modelo se ajusta de manera increíble, como un guante. Uno puede cambiar periodos, uno puede cambiar medidas de ingreso, uno puede cambiar los criterios, los métodos de estimación, siempre sale lo mismo. Entonces, esta lección de historia, porque esto es lo que es, la lección de historia que las democracias sobreviven en países ricos con amplia tradición democrática es muy, muy bien establecida. ¿Por qué? Hay varios tipos de explicaciones, hay una literatura inmensa sobre este tema. Muchos de ustedes lo leyeron y algunos lo escribieron sobre el tema. Yo creo que los 2 mecanismos que yo por lo menos utilizo, uno es que cuando el país es más rico, los resultados de elecciones en términos económicos importan menos. ¿Sí? En un país que tiene ingreso per cápita de 1.000, $100 de diferencia es muchísimo. En un país que tiene ingreso per cápita de 50.000, $100 es nada. Entonces, lo que está en puesto, ¿sí? Los stakes, lo que está en juego, los stakes lo llamo, en las elecciones bajan con ingreso. Y el segundo es que los perdedores aprenden. ¿Sí? Una vez que el gobierno pierde las elecciones, aprenden que ellos pueden entrar en el gobierno. Los perdedores de ahora ven que los ganadores también pierden poder en el futuro. Con 2 transferencias, decía Sam Huntington, ya está hecho, parece que se necesita 4, pero el hecho es que los partidos en el conflicto, sea políticos o sociales, aprenden que van a tener su oportunidad, que no es que pierden una vez para siempre. Entonces tenemos 2 razones, ¿sí?, para las cuales lo que está en juego, los stakes, serían más bajos, moderados, ¿yes? Y lo que aprendemos con los modelos estadísticos es que una vez que tienes menores stakes, menos está en juego, la democracia sobrevive. Si la democracia, si tenemos un país en el cual todo está en juego, su manera tradicional de vida, su religión, su identidad, y es para siempre, una vez que piensas que pierdas para siempre, entonces los perdedores nunca van a aceptar esto. Van a hacer todo lo posible, incluido violencia, para prevenir este resultado. Y esa es la esencia de argumento subyacente a esta concepción minimalista con la cual
Si yo estimo, ajusto este modelo estadístico que lo presenté hace minutos para calcular la probabilidad que la democracia caiga en los Estados Unidos, el resultado es 1 en millones. No lo corregí, no es 1 millón, son varios millones. Es decir, solamente en millones de años por país uno puede esperar que algo de este tipo pase. Prácticamente es probabilidad de 0. Esto no puede pasar. Dado todo lo que sabemos de historia, dados lo que pensamos de estos padrones, esto no puede pasar. Y sin embargo, como ustedes ven en el rojo, hay todos tipos de señales que la democracia está en peligro en los Estados Unidos. Entonces, aquí comienza mi crisis intelectual y quizás de una parte de la disciplina. ¿Por qué? ¿Cómo es? Un poco de los Estados Unidos. No hay datos sistemáticos, pero yo estaba pensando de precedentes históricos. Lo que el gobierno de Trump está tratando de hacer está sin precedentes en la historia democrática. Milei está cerca, quizás Chávez durante su segundo término estuvo cerca, pero la magnitud de la revolución en la relación entre el Estado y la sociedad está sin precedentes en la historia democrática. Reduce gastos de más o menos 25%, destruye agencias y servicios y desregula todo, mercados no solamente financieros, sin embargo también protección de seguridad de consumidores, de trabajadores, todo desregula. Y el segundo aspecto que vivimos todos los días es, en realidad, criminalización de la oposición. Este idioma que él utiliza de manera abierta sobre enemigos internos, es un idioma que amenaza a la democracia de manera muy explícita. Yo no voy a continuar, pero hay listados de series de medidas que tienen un carácter puramente partidario y que están orientados para debilitar la oportunidad de la oposición democrática de ganar elecciones en el futuro. Es decir, él quiere cerrar la puerta a la oposición. Él dijo ya en 2016 que la única manera en la cual yo pueda perder las elecciones es por fraude. Entonces, alguien que entra en oficio y dice la única manera en la cual yo puedo perder es por fraude, destruye ya con este discurso las instituciones electorales, ¿sí? Entonces, a pesar de todo lo que hemos creído, y yo he creído, yo creo que el nivel de the stakes, lo que está en juego en realidad en los Estados Unidos en este momento, es enorme. Lo que me llama la atención es que es bastante, es específico a los Estados Unidos. Yo estaba pensando de países parecidos, semejantes, en Europa, países ricos con amplia democracia, tradición democrática. Lo que pasa en algunos de estos países es que los partidos de extrema derecha entran en coaliciones de gobierno, o gobiernan. Ellos se llaman demócratas en Suecia,
que tienen antecedentes fascistas muy abiertas, el Freedom Party, Partido de Libertad se llama en Austria, y la señora Meloni en Italia, sí, son partidos con un pasado abiertamente fascista, son xenófobos, autoritarios, contra inmigración, etcétera, etcétera, pero no tocan a las instituciones democráticas. Ninguno de estos. Aún señor Milei, no sé si ustedes se dieron cuenta que cuando perdió la elección anterior, no la más reciente, sino la anterior, dijo, hemos perdido, tenemos que sacar lecciones y competir en las elecciones futuras. Y yo creo por lo menos, que en Argentina no podría haber dicho otra cosa, porque la propensidad de movilización social es tan alto que hubiera sido 1 millón de gente en la calle. Si hubiera dicho lo que dice Trump, habría 1 millón de gente en la calle. Entonces, yo concluyo otra vez que nada en la historia y nada en la situación contemporánea en el mundo nos prepara para esto. Nosotros, cientistas políticos, ahora tenemos un lenguaje para hablar de esto, y es que los llamamos backsliding o retroceso, hay varios sinónimos. Pero es un proceso primero que yo creo que puede iniciarse o puede ser causado en 2 condiciones diferentes. Uno, y allá yo cito Milan Sforlik, es que sí parece que la gente, mucha gente, está dispuesto a sacrificar algunas normas democráticas en el intercambio por resultados de las políticas. Si uno pregunta a los Estados Unidos, ¿cuál es la mejor forma de gobierno? Si la democracia es la mejor forma de gobierno, tiene 80 y pico porcentaje de la población dice sí. Si se hace experimentos, si se le pregunta, bien, suponga que alguien que está contra el aborto, viola esta forma, obtiene financiamiento ilegal para su campaña, ¿votarías para él o no? ¿Saben cuál es el porcentaje de demócratas incondicionales que no van a sacrificar ninguna norma democrática por ningún resultado de política? 6%. Entonces, sí, tenemos algo de evidencia. Pero del otro lado, Carlos Boix tiene un artículo en el cual la escala es más grande, no pregunta sobre violaciones pequeñas de esta norma a otra, sin embargo pregunta sobre democracia, y allá obtiene el resultado que la gente hay que pagarle muchísimo para que aceptara el derrumbe de la democracia. Entonces, parece que la verdad está entre los dos, entre los muy chicos y el final, y no sabemos todavía dónde. Pero una razón, yo tengo un artículo con Georgian Lugo sobre esto, una razón para las cuales algunos gobiernos comienzan el proceso de backsliding es porque pueden, porque tienen apoyo para hacerlo. Noten que si la gente apoya a gobiernos que aumentan su ventaja electoral, el pueblo pierde la capacidad de reemplazar los gobiernos cuando este gobierno no le gusta, que puede llegar, ¿sí? Entonces sí, el electorado sufre un costo para este apoyo. Y la segunda tipo de condiciones en las cuales los gobiernos retroceden o se backslide es cuando establecen su
ventaja electoral y su control de otras instituciones por sorpresa, de una manera oscura, clandestina, ¿eh? Y de repente el pueblo se despierta, dice, no, esto ya es demasiado, pero el gobierno tiene todos los instrumentos de poder y tiene que seguir porque si no van a perder. Entonces, sí, este proceso se puede iniciar por dos causas. El apoyo para violación de normas democráticas o revolta contra lo que se ya ha hecho. La palabra backsliding o retroceso no es muy buena porque describe un proceso, y yo voy a volver a esto, y no el punto final. Pero imagínense que el punto final es lo que ven allá, ¿sí? El Ejecutivo tiene todo el poder sobre la legislatura, el aparato judicial y todo. Tiene una ventaja electoral enorme, pero no uno. No es cierto que gane la elección y en mi país natal, que todo el mundo clasificaba como backsliding, el gobierno perdió. Y en Hungría hoy día parece que hay indicaciones que quizás el señor Orbán, que está ya de 23 años, si yo me acuerdo bien, puede perder. Entonces, se aumenta su ventaja, sin embargo, se para en un momento. Al contrario de lo que va a volver, autocracias. Estos sistemas mantienen todas las apariencias de la democracia. ¿Sí? Todas. Las principales apariencias de democracia. Tiene elecciones, permite algo de oposición, ¿sí? Y para mí, muy importante, voy a ver, justifican sus medidas en lenguaje democrático. Yo voy a volver en esto en un momento. Entonces, ¿por qué estamos tan sorprendidos? Una razón ya es obvia y yo no tengo respuestas más de lo que he resumido. Es que tuvimos esta creencia bien establecida. Hemos estudiado historia, hay 10.000 artículos sobre las lecciones de historia sobre sobrevivencia de democracia. Y con todo tenemos mecanismos que tratamos de explicar. Y con todo esto hemos llegado a la conclusión que la caída de la democracia en los Estados Unidos es imposible. Y ahora miramos el mundo alrededor de nosotros y pensamos que no, que este proceso amenaza a la democracia. Entonces, esta es la primera razón. La segunda es un poco más complicado y vuelve a algunos temas que ya he discutido. Lo que nosotros observamos son medidas, son pasos, pero no sabemos dónde van. Yo voy a anticipar un poco. Yo pregunté a un cientista político muy destacado, ustedes hubieran reconocido su apellido, ¿qué piensa él que va a pasar? ¿Saben cuál era su respuesta? Depende del tiempo. Y yo siento lo mismo. Mi creencia está muy influenciada por la última persona con la cual hablo. Si hablo con americanos, norteamericanos que estudian los Estados Unidos, piensan, no va a pasar nada, vamos a volver a la democracia, esto pasajero. Si hablo con alguna persona que tiene experiencia un poco como yo, que han visto caída de la democracia, dicen, no, esto será una autocracia. Y decidir, predecir, entender, es muy difícil.
Le voy a dar algunos ejemplos. El señor Erdogan en Turquía en un momento extendió el derecho de voto a todos los ciudadanos turcos residentes afuera del país. ¿Cuál era su argumento? Estoy extendiendo derechos políticos a todos los ciudadanos. Y yo conté, la mayor parte de países en el mundo hoy día sí autorizan los residentes extranjeros a votar. No es violación de una norma democrática. Los republicanos de los Estados Unidos quieren unos documentos específicos cuando uno vota. Y todos los países requieren algunos documentos. El argumento de los republicanos es que queremos elecciones limpias, sin fraude. Es muy democrático. El tercer ejemplo es el señor Orbán, que hizo que sus compañeros mafiosos compren medios de comunicación, diarios de televisión, y después dirigió la propaganda estatal hasta estos medios. ¿Y esto qué es? Esto uno no clasifica en términos democráticos, es una transacción de mercado que no tiene nada que ver. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el problema. Estas medidas, ¿dónde van? Es normal en la democracia que todos los gobiernos tratan de aumentar su ventaja electoral y tratan de hacer lo que pueden, lo que quieren, ¿sí? Confrontando obstáculos institucionales. Esto es normal. Estas medidas que yo cito son normales o si constituyen un retroceso hasta un sistema que he descrito. Este sistema hybrid regime los llama intermediate regimes, democracia iliberal. A mí no me gusta este término mucho, pero yo creo que aquí sirve muy bien. O son pasos para una autocracia abierta, donde el gobierno no va a permitir ninguna oposición, va a tener elecciones o no tener elecciones, esto en realidad no va a importar. Hitler en 23 de marzo de 1933. Eso es lo que estamos tratando de averiguar, de entender y producir. Yo creo que idioma, el lenguaje importa. Y estamos en una situación difícil, porque es muy difícil dar argumentos contra este tipo de medidas que yo he citado, evocando normas democráticas. Bueno, el señor Orbán extiende el derecho de voto, etc. Uno no puede decir, esto no es democrático, porque la democracia está ambivalente sobre esto, ¿sí? Elecciones sin fraude, uno no puede decir, esto es antidemocrático. Yo he leído 30 de los decretos, no sé, edictos de Trump, que se llama Executive Orders, que han publicado en Estados Unidos. En estos, en ninguna que he leído aparece la palabra democracia. La palabra que aparece es república, que tiene connotaciones muy diferentes. Entonces yo creo que sí, leyendo, estudiando el idioma en el cual el gobierno justifica sus medidas, sí es informativo. Pero si esto falla, ¿qué hacemos normalmente? Pensamos de consecuencias de medidas y después imputamos la motivación. Es decir, decimos, ¿por qué Erdogan hizo lo que hizo? Porque estaba seguro que los turcos en Berlín votaban para él. ¿Sí? Esto fue abiertamente una maniobra política para aumentar su apoyo electoral. Los republicanos de los Estados Unidos lo hacen porque piensan que la gente pobre no va a votar y esto va a ser en su ventaja.
El problema es que ellos pueden... Y después lo que hacemos, ¿sí? Pensamos de consecuencias y imputamos consecuencias como motivaciones. El problema es que de vez en cuando ellos se equivocan. Señor Berlusconi en Italia hizo exactamente lo mismo que el señor Erdogan en Turquía y perdió la elección porque los italianos en Nueva York votaron contra él. Entonces, todo este procedimiento, sí, es muy tentativo, es muy débil, ¿ya? No sabemos en realidad cómo contestar a esta pregunta. Por eso hay tanto de incertidumbre, yo creo, en la vida cotidiana. Bien, el primer punto que ustedes ya saben, yo no digo que nada es predecible, ¿sí? Lo que yo estoy tratando de identificar es cuál va a ser el punto final de lo que estamos observando. ¿Dónde vamos? Pero al final yo quiero comenzar a contestar una pregunta y lo hago porque estoy seguro que si no lo hubiera hecho, alguien me habría preguntado. Y es, ¿qué hacer? Yo pienso que no sabemos. Y por esto yo creo que el experimento de ustedes, el intento de ustedes, el laboratorio, es algo extremadamente valioso. Porque tenemos que aprender qué funciona, qué no funciona, cómo se lo puede organizar, cómo se lo puede financiar, etcétera, etcétera, a nivel cotidiano. Yo creo que esto en realidad llena una olla de conocimiento enorme. La única observación que yo tengo es la siguiente. Yo creo que defender la democracia no es suficiente. Todos estos intentos de defender, restaurar, yo creo que no bastan. Y no bastan por la razón siguiente. Esta crisis que estamos viviendo está producida por las condiciones, incluidas condiciones de democracia de antes. ¿Sí? Defender, restaurar, es decir, volver al punto de partida, es reproducir las condiciones que han producido el desastre. Por eso yo creo que es muy importante que cualquier oposición a estas medidas autoritarias de varios gobiernos tiene que contener un programa de reformas, y un programa de reformas democráticas. ¿Sí? Bien, con esto termino. Gracias. Es profesora Graham H. Stewart de Relaciones Internacionales, profesora de Ciencia Política y miembro senior del Instituto de Estudios Internacionales Freeman Spogli en la Universidad de Stanford. Su investigación se centra en la economía política del desarrollo y abarca temas como el estudio de los regímenes autoritarios, la violencia, la seguridad pública y los derechos humanos, las formas de gobernanza no estatal, la política distributiva y la provisión de bienes públicos. Gran parte de su trabajo se ha enfocado en América Latina. Es también codirectora del Laboratorio de Acción en Democracia del Centro sobre Democracia, Desarrollo y Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. En 2023 recibió el Premio de Criminología de Estocolmo, el galardón más prestigioso del mundo en el campo de la criminología, considerado el equivalente al Nobel en esta disciplina. Adelante, profesora, por favor. Gracias. Bueno, es un honor. Muchísimas gracias al Colegio de México por recibirnos. Muchas gracias a todos, a colegas, amigos, familiares que están aquí. Y pues es el esfuerzo de iniciar, como Adam dice, un experimento.
en qué podemos hacer para recuperar, defender la democracia. Yo lo que les voy a platicar es no eso, porque todavía no lo sabemos, sino qué hemos aprendido de los riesgos de la democracia en América Latina. Y no me voy a enfocar solo en México, sino en la región en general. Como todos ustedes saben, existe mucha preocupación por parte de expertos y también por parte de periodistas, por parte de muchos nosotros, de que hay una era de backsliding o retroceso democrático en América Latina. Esto lo podemos ver con distintas medidas. No sé si tiene lucecita esto. No, ¿verdad? Bueno, la lucecita, pero creo que no tiene. Ok. O sea, por un lado, es una medida de democracia que se llama VIDEM, y quiero resaltar dos cosas. Por un lado, vivimos en la era más democrática de la historia de América Latina. Después de la tercera ola, muy pocos países en América Latina hoy en día son autocráticos. Podemos hablar de Nicaragua, podemos hablar obviamente de Cuba y de Venezuela, pero en general vivimos en una época muy democrática, y inclusive las democracias de nuestra región están ranqueadas al nivel de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido no habría mucho por qué preocuparnos, y es algo que celebrar, porque sí hemos tenido, pues en realidad en el siglo XX, historias de golpes de Estado, la región del mundo donde más golpes de Estado ha habido, y historia de mucha violencia política. Pero por otro lado, observamos que más o menos desde el 2013, según las medidas, hay muchas medidas, aquí estoy usando VIDEM, existe un ligero retroceso en la democracia, y es lo que decimos backsliding. Disculpen que esta es una gráfica un poco muy ruidosa, pero quería yo resaltar tres patrones aquí. Por un lado, existen democracias, es la misma medida de antes, que son relativamente estables: Uruguay, Chile y Costa Rica. Son democracias que han sido de… Ay, se movió esto, perdónenme. Democracias que han sido de alta calidad y bastante estables. Por otro lado es Brasil, es esta línea, que sufre un profundo retroceso durante Bolsonaro, pero luego Brasil recupera las medidas de democracia, y voy a hablar un poco de eso. Es un caso de éxito, incluso si lo comparamos con Estados Unidos hoy en día. Y luego existen casos sumamente preocupantes. Venezuela, que era la democracia más estable junto con Costa Rica y Chile, y sufre un retroceso democrático que lo lleva hoy en día a un autoritarismo que es tan profundo como el de Cuba. Este caso ya no es de retroceso, ya es una autocracia. El otro caso muy, muy preocupante, que también voy a hablar de él, es El Salvador. El Salvador pasa de una guerra civil, una transición a la democracia, y luego un retroceso que lo pone hoy casi al mismo nivel que Venezuela. He estado haciendo trabajo de campo en El Salvador todo este verano, y no me queda duda que el régimen es profundamente dictatorial. Y luego existen casos como México y Perú, que se ven con retrocesos democráticos. Me voy a enfocar sobre todo en discutir a El Salvador, porque yo creo que El Salvador y lo que está ocurriendo en El Salvador es un parteaguas, no solamente para ese pequeñito país, sino para todas las elecciones que se están jugando en América Latina en este año, donde la preocupación de la violencia y la inseguridad, por buenas razones, es puesta como una de las principales debilidades de nuestra democracia. Primero voy a decir qué es lo que entiendo yo por retroceso democrático, y lo entiendo como un proceso gradual mediante el cual la democracia electoral, de la cual el profesor Adam Przeworski habla, esta concepción minimalista de la democracia, va erosionando gradualmente las instituciones, que aquí voy a llamar de la democracia liberal. Entonces, por un lado es un proceso gradual y legalista,
Ahora lo explico un poco más. Y por otro lado, esta amenaza proviene de un líder que es electo democráticamente. Es decir, en esta era, la principal amenaza a la democracia surge de las urnas y no de los cuarteles. Las instituciones de la democracia liberal que se van erosionando y debilitando son, por ejemplo, la independencia judicial, los contrapesos legislativos, la libertad de prensa, la autonomía de los órganos burocráticos y de control, y muy importante para mí, para lo que les voy a hablar, los derechos fundamentales, como el debido proceso legal, que se eliminan mediante la instrumentación política del sistema de procuración e impartición de justicia. Entonces, ya no voy a hablar mucho porque el profesor Adam Przeworski explicó muy bien lo que llamamos la democracia electoral. Yo quiero decir así que casi todo lo que yo he aprendido de democracia y de autoritarismo lo aprendí de él. Realmente el trabajo que más me ha inspirado, y lo quiero decir aquí enfrente de todos ustedes, que además es un honor enorme estar junto a él hablando de esto. Entonces, este es un equilibrio muy difícil de lograr, como él explica, en el cual existe competencia electoral entre partidos políticos y los perdedores tienen incentivos de aceptar sus pérdidas electorales. Este equilibrio es muy difícil de lograr. Cuando está estable, es realmente un sistema democrático funcionante. Pero podemos tener un equilibrio de este tipo que gradualmente va a eliminar todas estas instituciones de la democracia liberal. Estamos hablando, ahorita les explico un poco más, sobre eliminar límites al poder mayoritario, que fundamentalmente están constituidos por derechos fundamentales y también los pesos y contrapesos de los cuales les he dicho. Este es más o menos el proceso que yo veo. Existen elecciones y en algunos países un líder se elige con gran ventaja electoral y de ahí esta ventaja electoral se utiliza para ir erosionando las instituciones liberales. Muchos países se quedan ahí y es esta erosión que observamos, ligera, pero aún estamos en un sistema democrático, pero se van erosionando cada vez más, se acapara el poder. Y aquí también veo que los líderes, y esto para los politólogos es muy difícil de modelar, qué tanto el líder quiere autorrestringirse o abusar y acapararse del poder importa, pero si tiene la mayoría, ya ha eliminado las instituciones y quiere acaparar el poder y quedarse, por ejemplo, lo que hizo Nayib Bukele o lo que hizo Chávez es eliminar los términos constitucionales para que estos líderes se puedan reelegir de por vida. Y entonces en este momento de la democracia electoral ya pasamos a un lugar en donde a pesar de que existan elecciones, que existan partidos políticos de oposición, ya la posibilidad de alternancia política es muy lejana. Y en ese momento ya estamos hablando de un sistema autocrático. Entonces, este equilibrio electoral del cual iniciamos puede terminar en una autocracia. Y eso es el proceso que estamos viviendo en algunos países en América Latina. Estas gráficas otra vez hay bastantes controversias en qué medidas se utilizan, pero bueno, esta es la misma. Aquí podemos ver, el índice de democracia está volteado, disculpen, el índice de democracia electoral, donde casi toda la región tiene elecciones bastante limpias, competitivas, y este es el índice de democracia liberal, donde ya estas instituciones de pesos y contrapesos poco a poco se van debilitando. Y entonces ahí podemos ver pues, los focos rojos, de los cuales ya les señalé, obviamente Venezuela, obviamente Nicaragua, El Salvador. Interesantemente, este es otro tipo de proceso, Perú, Bolivia, donde también se han erosionado las instituciones y según estas medidas lo mismo sucede en México. Entonces la pregunta que yo quiero hacerme aquí es, ¿qué abre las puertas para que líderes antiinstitucionales sean elegidos?
Esta es una pregunta que nos debemos de hacer. ¿Cómo llegan estos líderes al poder? Porque si no llegaran ellos al poder, la democracia no estaría vulnerada. Y aquí quiero proponer una respuesta que se basa en que el electorado tiene niveles muy, muy bajos de satisfacción y de apoyo a la democracia. Desafortunadamente esto lo observamos en la región, la gente ya no cree en la democracia y el problema es que los votantes en algún momento llegan a la conclusión de que el problema ya no es el gobierno en turno, no es que este gobierno la hizo mal en generar empleos, en bajar la inflación, en controlar el crimen y la inseguridad, sino que ya no es la culpa de este gobierno, sino que la culpa es sistémica, la culpa es la de la democracia. Y cuando se llega a esa conclusión, yo creo que existe esta vulnerabilidad del sistema democrático electoral. Entonces tenemos que entender en qué se basa el apoyo a la democracia. Y podemos pensar que el apoyo a la democracia está constituido por dos factores. Uno de ellos podría ser un apoyo normativo, que podríamos decir está basado en principios de justicia procedimental, está basado en compromiso con la igualdad, con la dignidad y el autogobierno. Son estos valores en los cuales pues, muchos de nosotros creemos. Esta es una de las posibilidades que nos lleva a decir, yo estoy dispuesta a defender la democracia. Pero también el apoyo a la democracia se basa en desempeño. Y a este le llamamos el desempeño por legitimidad. Es decir, ¿qué tan buena es mi vida bajo un régimen democrático? Existe crecimiento, existe estabilidad, el crimen está controlado, existe bienestar. Y los votantes y ciudadanos están evaluando la democracia en estas dos formas. En un artículo reciente del Premio Nobel Daron Acemoglu y coautores, ellos proponen que la gente aprende sobre la democracia y la idea central en ese paper es que en realidad cuando nosotros evaluamos a la democracia estamos observando lo que ha sucedido a lo largo de nuestra historia. De hecho, es muy interesante que este tipo de modelo yo lo utilicé para también explicar por qué la gente puede tener lealtad al autoritarismo. Cuando escribí mi libro Voting for Autocracy sobre México, la gente evalúa el desempeño no solo del gobierno en turno, sino de todo lo que ha vivido en su vida en este sistema. Y entonces es un fruto del aprendizaje. Y si ustedes piensan, hablando de Estados Unidos, que pues a todos nos preocupa mucho porque lo que sucede en Estados Unidos va a tener efecto en todo el mundo, muchos de los jóvenes no han vivido más que la era de Trump, de la polarización, de la demonización del otro, una era en la que la democracia no es lo que era antes. Y es muy interesante en las marchas, estas que se hacen sobre no a los reyes, no kings, mucho de lo que uno observa es gente mayor protestando, porque estas personas sí saben lo que es, lo que se pierde, porque ellos han vivido en una democracia y los jóvenes ya no están viviendo en una democracia. Entonces, la idea de este modelo de aprendizaje es precisamente esto, que se acumula una experiencia y la experiencia es positiva cuando, por supuesto, yo vivo en un sistema donde me ha dado crecimiento económico acumulado, donde la corrupción está controlada y en nuestra región, esto me voy a concentrar mucho, donde no existe tal inseguridad al salir a las calles y sentirse aterrorizado por el crimen. También obviamente donde existen bienes y servicios públicos de calidad y una baja desigualdad. Estos son el tipo de, en este modelo Acemoglu y sus coautores calculan cómo cada uno de estos factores afecta el desempeño democrático. No se enfocan específicamente en América Latina, pero si podemos nosotros extender este marco teórico, yo puedo proponer que existen votantes o ciudadanos que tienen niveles altos o bajos de satisfacción en la democracia y esta es una evaluación más de alguna forma de corto plazo
Y existe una conclusión si soy pro-democracia o soy antidemocracia, soy pro-autócrata. Y entonces aquí clasifico a varios tipos de ciudadanos. Estamos hablando de que para que haya una democracia estable, pues realmente tenemos que tener demócratas, pro-demócratas, y ya sea que sean demócratas leales, porque están satisfechos con el desempeño de la democracia y además están comprometidos normativamente por ella, o también tener demócratas contenciosos es bastante productivo. ¿Por qué? Porque si las instituciones están fallando, si no está bien el gobierno, pues la gente que salga y proteste es una forma en la cual el sistema se autocorrige. Entonces, estas dos, si tuviéramos todos los ciudadanos en estas dos columnas, pues en esta columna, perdón, sería una buena noticia. El problema es cuando a los ciudadanos se les pregunta si ellos preferirían, si la democracia es el mejor sistema de gobierno o si les gustaría mejor estar en un sistema autocrático, y pues nos dicen que sí. Y entonces ahí hay dos formas de llegar a esa conclusión. La que más me preocupa a mí es esta, en la cual existe un muy bajo nivel de satisfacción con la democracia y su desempeño, y en ese momento la gente dice, yo preferiría vivir en un gobierno autocrático. Entonces, yo creo que en ese momento, cuando la mayoría de la población ha llegado a esa conclusión, es que tenemos esta vulnerabilidad de elegir líderes que sean antiinstitucionales. Aquí están las 4 cuadrantes de los que hablé, y perdón, aquí nada más me quiero concentrar. Este es el autócrata retrospectivo, es aquella persona que nos dice, estoy insatisfecho con la democracia, y nos dice, yo prefiero un gobierno autocrático que un democrático. ¿Okay? Y es de 2005 a 2022, es el promedio de América Latina, y si observan, ha aumentado de un 20% a un 40% el número de personas que dicen que prefieren un sistema autocrático y que además no están satisfechos con la democracia. Entonces, si a eso le sumamos estos que yo les llamo autócratas leales, que aunque estén satisfechos, prefieren la autocracia, son 20%, estamos hablando ya de 60% de la población, esto es en 2022, del continente que prefiere la autocracia. Y esto es un problema muy grave. Aquí estamos, aquí obviamente es una gráfica muy llena de información, pero lo único que les quiero decir es que entre más rojo sea el cuadrito, pues más riesgo hay. Aquí es, cuando va siendo rojo el cuadrito, pues solo muy pocas gentes son leales a la democracia. Por ejemplo, en Perú, hoy solo 7% de la población dice que ellos están satisfechos con la democracia y que prefieren la democracia. Y como pueden ver, en todos los países se va volviendo rojo este cuadrante. Entonces, es algo que nos debe de preocupar mucho. Y lo mismo, esta idea de los autócratas retrospectivos, entre más rojo se vuelva esto, más la gente está no satisfecha con la democracia y más nos dice, yo prefiero un régimen autocrático que uno democrático. Entonces, por ejemplo, Perú otra vez, 59% de la población hoy en día nos dice que eso prefieren, pero es inclusive interesante Estados Unidos, un 29% en este esquema, Colombia 51%, República Dominicana 57%, México ahí estuvo también bastante rojo en 2000, esto es 2016, o sea que la gente de alguna forma está muy disatisfecha con la democracia. Y aquí voy bien rápido, porque me quiero enfocar con el tema de seguridad, pero obviamente no es un solo factor y no todos evalúan los mismos factores, pero estoy hablando de que son 3 temas que nos deben de importar. Una es el bajo crecimiento económico, la pobreza y la desigualdad en la zona, en la región, el crimen y la violencia y la corrupción. No voy a hablar de todos porque no me va a dar tiempo, pero sí les quiero decir que por lo menos la última década en América Latina ha sido una década perdida, y esto fue por el fin del commodity boom, cosa que no afecta exactamente lo mismo a México, porque México, exportamos bienes manufacturados antes de commodities, pero en toda América Latina este
commodity bust, pues sí afectó mucho. Es una década de cero crecimiento económico. Y esta década, pues también, esta falta de crecimiento económico también nos llega a ver que estas ganancias enormes que se habían tenido en reducción de la pobreza, por ejemplo, si nosotros pensamos en Brasil y las reformas del gobierno de Lula con Bolsa Familia, pues fueron posibles en gran parte gracias a este boom de commodities que pudo financiar la caída de la pobreza extrema en América Latina y de la pobreza en general. Y como observan, a partir del fin del commodity boom ya no sigue habiendo una reducción de la pobreza. Pero obviamente creo que el problema no solo es sino es el problema de la violencia. Como todo el mundo sabe, la región más violenta del mundo es América Latina. Tenemos más homicidios que ningún país del mundo, bueno, claro, excepciones como Sudáfrica y otros países. ¿Qué nos dice esto? Millones de ciudadanos en nuestra región viven bajo condiciones de violencia, de miedo y de miedo del control criminal, que significa que no tienen protección efectiva por parte del Estado. Además, en amplios territorios, los grupos criminales actúan como gobiernos de facto, imponen normas, cobran impuestos y además ejercen justicia informal. Y todas estas experiencias desde estos territorios, obviamente, se miran como que el gobierno, el Estado, carece de legitimidad. Y no hay un vínculo entre estos territorios y el Estado. Y las instituciones del Estado que están encargadas de, pues de alguna forma, proteger y ofrecer justicia, no funcionan. Entonces, esto pues rompe este aprendizaje positivo de la eficacia de la democracia. Si ustedes piensan, México desde que transita la democracia en 2000, empieza la escalada de violencia muy pronto después de esa transición, y para la mayor parte de los jóvenes lo único que se ha visto es violencia durante la época de democracia en México, y a veces una y otra se ven como que si fueran asociadas. Entonces, obviamente esto es un problema. Estas son las mismas encuestas y observen el promedio, esto es de 2000, son promedios de respuestas desde 2010. El Salvador, obviamente, esto es antes de Bukele, que les voy a hablar un poco, pero es el número de personas que citan el crimen como el principal problema. El Salvador, vean a México, Colombia, inclusive Chile, que no confronta el mismo tipo de dilemas con la inseguridad que nosotros. Cuando hablamos de economía, normalmente incluye pobreza, incluye desigualdad, incluye falta de empleos, pero el tema de la criminalidad y la inseguridad es de suma relevancia en nuestra región. Y entonces yo propongo que la gente al votar está haciendo estos trade-offs entre libertades democráticas y resultados efectivos. Y en contextos de gran inseguridad o estancamiento económico, pero me voy a enfocar en la seguridad, algunos votantes aceptan la concentración del poder en el Ejecutivo, el gobierno por decreto, incluso la suspensión de derechos fundamentales, como el debido proceso legal, y este es un proceso que necesariamente mina la democracia. Y entonces les quiero decir, por ejemplo, en esta encuesta se pregunta, ¿prefieres la pregunta es, en su opinión, ¿se justificaría que hubiera un golpe de Estado por los militares frente a las siguientes circunstancias? Y esta es frente a mucha delincuencia. Observen el número de personas en México, 55% de los mexicanos dicen que prefieren un golpe de Estado en estas circunstancias. Esto es de mucha preocupación, lo mismo en Perú. Entonces en Perú ahora en las elecciones hay carteles por las calles que dicen queremos un Bukele en la región, y eso se está oyendo no solo en Perú, se está oyendo en Chile, se está oyendo en Costa Rica, inclusive en Costa Rica. Entonces, bueno, ya no voy a hablar de la corrupción porque ese es otro gran tema donde también hay una gran desconfianza en las instituciones representativas. La gente no cree en el Congreso, no cree en los partidos políticos. La gente no va a estar dispuesta a defender estas instituciones y las instituciones no les están respondiendo. Entonces, esto nos puede llevar a varias cosas, y aquí es donde yo coincido con
Adam Przeworski, de que el problema es que no tenemos herramientas para decir qué es lo que va a suceder. Por ejemplo, en estos países que se han enfrentado a estos dilemas, hemos tenido estallidos sociales, protestas, en Brasil, en Chile, con el estallido social de 2020, la convulsión social en Perú, el 21, y en estos casos yo observo que estas protestas pueden ser realmente productivas porque pueden hacer que los gobiernos antidemocráticos se corrijan. Y también esto nos lleva a elegir a líderes, pues, outsiders, posiblemente anti-institucionales, y nuevamente no sabemos qué va a suceder con ellos porque sí puede ser un mecanismo de autocorrección. O sea, ¿cómo vamos a pedir que los líderes vengan y se elijan y sean populares diciendo vamos a sostener instituciones que han sido pues absolutamente, pues de alguna forma que no tienen apoyo popular? Entonces el problema yo no lo veo en elegir gente que venga y quiera reformar o en protestas sociales, pero sí en los riesgos que esto genera. Entonces volvemos a esta democracia y les quiero hablar de los riesgos que yo observo específicamente con lo que les llamo el autoritarismo punitivo, que es un riesgo que enfrentamos en toda la región. Este es el riesgo de que gobiernos concentren el poder bajo la promesa de generar seguridad y orden y van a justificar la represión, la militarización y el encarcelamiento masivo como herramienta de control social y de legitimación política. Y esto es increíblemente popular en la región. Si nosotros decimos, queremos un Bukele, pues preguntamos en las encuestas y los electores van a decir sí. Entonces, en el trabajo que estuvimos haciendo este verano, pues yo fui a El Salvador y estuve haciendo muchas entrevistas para ver qué es lo que es el modelo Bukele y qué es lo que está sucediendo detrás de estas cárceles. Bukele es un genio en la forma como muestra lo que sucede en sus prisiones, que nos quiere mostrar. Es un gran, ¿cómo se dice? Comunicador, exacto. Gasta muchísimo dinero en esto y lo logra muy bien. Y además hay todos estos social media influencers como Luisito Comunica y Nick Shirley que van y ellos les abren las puertas del Secot, que es la única prisión además que él abre la puerta, y entonces nos están dando toda la propaganda de Bukele. ¿Y qué nos está diciendo esta foto? Es estos pandilleros barbáricos que han terrorizado, que es cierto, han terrorizado a estas poblaciones, no solo con homicidios, sino con extorsiones, que esta población ha sido aterrada, los tenemos ya todos controlados en estos cuartos, pero súper limpios. Esta es la barbarie que ya Bukele la controla. Y esta es la imagen que él nos quiere retratar y que es muy popular. Y yo lo que quiero aquí como parte del Democracy Action Lab es generar formas de contrarrestar esta imagen y este mensaje, porque si uno observa lo que está sucediendo de estas cárceles, no es nada de lo que nos está vendiendo Bukele. Entonces voy a ser muy rápida de cómo sucede Bukele y de lo que quiero enfatizar, que es el estado carcelario de terror que él ha instituido, que no solo ha utilizado, por un lado sí para poner a los pandilleros en prisión, pero por otro lado para perseguir a innumerables de civiles que no tienen nada de relación con los pandilleros, que son civiles, carpinteros, pescadores, trabajadores que no tienen tatús, pero sin embargo están en prisión y no tienen defensa alguna, y además que Bukele ha utilizado su estado carcelario de terror para poner en prisión a organismos de defensas de derechos humanos, ya ha salido toda la prensa independiente, ha perseguido a sus opositores políticos y ahora nadie se puede mover porque todos están aterrados de Bukele. Entonces, ¿cómo lo logra? No tengo tanto tiempo para describirlo, pero el caso es que él es muy popular, logra elegirse inconstitucionalmente la primera vez, con el voto que obtiene, logra cambiar a la Corte. La Corte dice que sí fue legítima su elección, él sigue siendo popular, se vuelve a elegir y ahora la Suprema Corte, ahora con este nuevo cambio constitucional se ha aprobado su reelección indefinida. Es decir,
por eso ya estamos en un nivel en donde no existe contrapeso constitucional, no existen contrapesos legislativos y Bukele puede reelegirse de por vida. Ya estamos en el nivel de Maduro en Venezuela y lo llegamos pero rapidísimo, con una popularidad enorme. 85% de la gente dice que está de acuerdo con Bukele, pero si uno empieza a leer estas encuestas, Bukele, la gente dice 6 de 10 personas en El Salvador dicen que tienen miedo de criticarlo y la mitad de ellos que la consecuencia podría ser irse a prisión. Entonces, ese es el modelo Bukele. No quiero explicar más, pero esto lo ha logrado a través de un régimen de excepción que suspende garantías constitucionales. Es básicamente, si alguien te acusa de ser pandillero, aunque seas o no, no tienes defensa, te agarra la policía, te meten a la cárcel y ahí te puedes quedar hasta que te den un juicio, y los juicios son colectivos además, cuando suceden. Entonces, esto nos ha llevado, además del sistema de incentivos que ha puesto, que es, por un lado, a los policías les pagan cuotas. Cada mes, cada unidad de policía tienen que arrestar, digamos, la cuota son 20 personas en este lugar, y entonces, si no cumples la cuota, no puedes llegar a tu unidad, no puedes dejar de trabajar, no te dan los bonos, no te dan tu salario y te pueden amenazar a llevarte a prisión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo oímos de policías, obviamente esto no es público, diciendo pues, toman la decisión de arrestar al primero que se les ponga enfrente. Y todos los inocentes en zonas rurales, donde no hay pandillas, donde hicimos estas entrevistas, que han jalado a tanta gente inocente para cumplir las cuotas. Otra cosa que descubrimos es que a las gentes se les ofrece dinero para denunciar a sus vecinos. Entonces imagínense, con la pobreza que existe, pues $300 pues me los meto y denuncio a mi vecino. Vecinos con los que hablamos que saben quién los denunciaron y acabaron en prisión, y luego, bueno, ahora les cuento las entrevistas. Quiero mostrarles este video. Para lo último que quiero discutir es, ya vimos cómo él se eligió. La democracia en El Salvador era muy poco efectiva, había mucha percepción de que el partido Arena y el FMLN no había ninguna diferencia entre ninguno de los dos. Por supuesto, una falla bestial en provisión de seguridad. Bukele llega con esta popularidad y lo que va haciendo es minando una y otra y otra y otra de las instituciones. Continúa con esta popularidad y lo que sucede atrás es lo que les voy a presentar. Estos son entrevistas que hicimos con gente que ha estado en prisión y fueron liberados. Son muy delicadas porque si ellos todavía tienen que ir a firmar, es decir, también hay una política de recapturar a las gentes que liberaron, y entonces por eso pues no podemos mostrar sus rostros, solo hicimos un video dibujado, animado, perdón. Y cuando a mí me dijeron eso, ¿cómo así? ¿Cómo? Llegó la policía y saliendo de mi trabajo me dijo que estás detenido, vos vas a señalado, me dijo, pasa para allá. Y no me dijeron ni por qué culpa. Que entraron sin ninguna orden o ni... pues tírate al suelo, trae el DUI, revisaron y no le salió nada. Y de un solo jalón me tiraron a la patrulla, me pegaron una patada. Y le dijo un policía de alto rango al otro, le dijo, bueno, ¿y este? Y el otro que me llevaba a mí le dijo, uno más. Estaba estudiando bachillerato. Trabajaba en lo que era ayudante de albañil, a veces de carpintero allá abajo. Enseña tu teléfono, me dijo. Y no había nada. Cuando ellos consultaron a la base le dijeron de que yo no tenía nada. O sea, no pertenecía a nada, no tenía nada, ni tatuajes ni nada. Pero le dice, tráetelo, que aquí vamos a ver, le sale algo.
a mi mamá suplicando a las 4:30 de la mañana de que no me llevaran. Y mi hermana chiquita. Creo que se atoró. No creo que va a servir, ¿no? Pues ya. Bueno. ¿Cómo le hago aquí, Escape. ¿Cómo lo apago? No sirvió, ¿verdad? Qué lástima, ni modo. A ver. Ya se proyectó. ¿Qué es el internet? Sí, pues ya. ¿Y cómo le...? Ya. Bueno, la narrativa que hay es de torturas sistemáticas. La gente no les dan de comer, una tortilla al día, un vaso de agua al día. Presos que están en celdas que son para 60 personas y son 160 personas. Entonces todo lo que pueden hacer es estar sentados y parados, sentados y parados, sentados y parados. Se les llenan de escabiosis y hongos todo el cuerpo, pierden sus partes, se enferman, mueren y los torturan, los avientan en contra del piso. Y estamos hablando de gente, además, que son inocentes. Entonces, volviendo al tema de la democracia, a mí esto me preocupa mucho porque es muy popular y muy beneficioso electoralmente decir yo voy a resolver la violencia cuando la gente en nuestra región la sufre tanto, ¿no? Pero sí hay que saber que yo no es que esté en contra de que se les meta a los pandilleros a la cárcel, pero lo que sí fue muy interesante es que él abusó del régimen de excepción. Lo hubiera podido hacer 6 meses y él se siguió y ya lleva 4 años y no lo va a quitar. ¿Por qué? Porque eso lo ha permitido eliminar a sus enemigos políticos, y lo que hablaba Adam Przeworski de la criminalización de los opositores. Esta es la estrategia que está utilizando Bukele y que además lo que preocupa es que es, como les decía, un político muy popular en Chile, en Costa Rica, inclusive en México, y entonces que sí, para dar una conclusión, porque ya pues se me fue un poco la inspiración con mi video, es que yo iba a hablar ahí de Venezuela, pero ya no me dio tiempo. Es que pues realmente, o sea, que sí hay algo de preocuparnos, que la democracia ha dejado de ofrecer resultados efectivos en nuestra región y que de alguna forma sí tiene que haber un esfuerzo muy grande para que la democracia dé resultados. ¿Por qué? Porque si no hay un gran sector de la población que no tiene ninguna razón para defenderla y además tiene razones para empoderar líderes que van a venir a destruirla. Y entonces, bueno, que algunas de estas regresiones democráticas, como la que sucedió en Venezuela o la que sucedió ya en El Salvador y la que está sucediendo en Estados Unidos, yo creo que sí, pues están minando algo que para mí es esencial de lo que protege la democracia, que es el due process, ¿no? El debido proceso legal, y es pues la protección del individuo frente al terror del Estado. Entonces, frente a eso, creo que tenemos que estar muy, muy atentos. Eso es. ¿Ustedes vivieron decenas con un partido de centro que estaba, la oposición era de derecha y de izquierda? Bueno, yo aquí difiero con Adam un poco. Yo sí creo que el desempeño acumulado importa, y me parece que los demócratas han acumulado un mal desempeño y que los demócratas decepcionaron a los jóvenes también. Entonces, ese es como este acumulado desempeñado de la democracia, no están encendidos por ello.
Hay más. Varones jóvenes. Varones jóvenes. Sí. No mujeres. Sí, es interesante. algo- Entonces, creo que este desempeño acumulado importa. Interesantemente, los casos que observamos, El Salvador, muy distinto a lo de Slovic, son casos en donde no hay polarización. Está Arena y está el FMLN, donde ya se ve que no hay diferencia. Venezuela, está ADEI y COPEI, dos partidos hicieron un pacto post-transición, no hay diferencia, y esto es lo que abre la puerta a estas otras alternativas, ¿no? Como yo creo algo sucedió así con la juventud y los demócratas en Estados Unidos. Creo que sí les afectó el desempeño, pero bueno. Segundo punto, yo contigo, Blanca, no discuto, o sea, la razón por la que yo fui a El Salvador es porque obviamente el resolver el problema de las violencia, de las pandillas, es incuestionable. O sea, incuestionable y la razón por la que tiene tanta popularidad, pero lo que yo descubrí de todo este trabajo es que mucho más se esconde detrás de eso. Él debió haber acabado de resolver el problema, 6 meses de estado de excepción. ¿Por qué se siguió y se sigue arrestando a gente inocente que ya no tiene nada que ver con la violencia? Y lo que yo estoy haciendo es que, argumentando es que instrumentaliza el sistema de, lo tengo en inglés, qué pena, de law enforcement, ¿cómo se llama? Sí, es que es una palabra muy como, está más fácil en inglés, sí, como de procuración y de impartición de justicia en contra de sus enemigos políticos, que es lo mismo que está haciendo Trump. O sea, es interesante que Trump está usando esa estrategia. Sí, sí. Y entonces por eso, o sea, ahora quiere controlar el Departamento, ¿no?, de Justicia, ahora quiere controlar el FBI, ahora el ICE y además la Guardia Nacional, y esa es una estrategia muy estilo Bukele. O sea, claro que no lo podemos, pero es una estrategia similar. Entonces, es lo que yo descubrí en El Salvador. Y la esperanza que yo tengo dentro del DAL es que sí hay algo, que me hubiera gustado mucho que vieran el video, hay algo que rompe, o sea, que rompe la humanidad, lo que está haciendo ahí. Es tremendo lo que está sucediendo. Entonces, yo sí quisiera entender cuál es la contranarrativa para, de verdad, o sea, esto no se puede, no podemos permitir que la humanidad estemos aplaudiendo eso. Y bueno, yo me pregunto cómo, igual con el ICE y la forma como está tratando a los inmigrantes, ¿no? ¿Cuál es la contranarrativa, ¿no? Porque estos autócratas pues los vuelven terroristas, los vuelven criminales. Entonces, esta deshumanización, y creo que sí es una estrategia común, aunque no, claro que es… Estamos realmente sobre tiempo. Había un montón de manos levantadas, pero lo que voy a decir es esto. 2 preguntas más, pero tienen que ser estudiantes y tienen que preguntar en 30 segundos. A ver, hasta allá atrás. El de azul. Un joven. Bueno, adelante. Listo. ¿Consideran que es el momento de redefinir la democracia y que no se limite simplemente a elegir, sino también a revocar a los mandatarios y a los representantes legislativos? Esto como una aportación o como a llegar a este laboratorio de acción democrática, más que nada, es decir, revocación de mandato, poder ejecutivo, revocación legislativa o destitución parlamentaria para los legisladores que tienen un mal desempeño, sea bueno o malo, pero sería ese el aporte, o redefinir la democracia, no solamente elegir, sino también quitar. Es cuanto. Eduardo Ruiz Ortiz. Gracias. Una estudiante mujer de este lado. Acá, por favor. Gracias. Andrea Ramírez, estudiante de Relaciones Internacionales y Ciencia Política, y me parece interesante la discusión de factores endógenos, claro, al interior de cada estado, pero si estamos viendo estas comparaciones, me interesa saber en qué medida podemos empezar a estudiar efectos de spillover, por ejemplo, que lo mencionaste un poquito, Beatriz. Spillover.
Un poquito ver como la influencia, porque no solamente en foros internacionales con mandatarios, por ejemplo, reuniones multilaterales en ONU o en OEA aquí en América Latina, sino, por ejemplo, Parlamento Europeo, ¿no? Vemos ideas que se filtran desde nivel nacional hacia afuera, a nivel político, o también pues redes sociales, ¿no? No me refiero simplemente a los medios, sino las redes de ciudadanía global que se generan entre las personas. ¿Qué tan importante es estudiar esto a la hora de estar viendo los efectos, ¿no? Pues el backsliding democrático, porque es un efecto que no solo se está dando en un lugar, es a nivel casi global, ¿no? Que vemos como pues indicios de esto. Muchas gracias. Spillovers. ¿Tú tienes miedo de spillovers? Totalmente. No, ¿tú tienes miedo que Bukele... ¿Contesto aquí? Sí, por favor. Sí, me parece importantísimo. O sea, esto del spillover, o sea, de verdad, en Perú, Bukele. En Chile, Bukele. En Costa Rica, Bukele. ¿No? Como que sí hay, la gente, bueno, los líderes copian. Y yo pienso que leen las estrategias. O sea, la estrategia que tiene Trump, a mí me parece que claro que hay precedentes históricos. O sea, que sí están estudiando cómo incitar la violencia les conviene, cómo dividir de esa forma, cómo crear enemigos internos. Sí es un discurso que se están copiando y entonces hay una como pregunta para nosotros, ¿cuál es la contranarrativa? Y eso es lo que nos está faltando, ¿no? Es un muy buen punto. ¿Alguna respuesta a la pregunta de revocación? O sea, digamos, lo opuesto a las elecciones. Revocación. Mira, es un tema antiguo. Mi amigo ahora muerto, Bernard Manel, tiene un capítulo sobre el tema, porque esta idea de revocación apareció en los Estados Unidos durante el proceso constitucional. Los antifederalistas estaban en favor, etc. Pero yo quiero contestar de manera... Mira, el peligro de revocación fácil es que vamos a tener un Perú, ¿sí? Donde en realidad yo no sé si esto es un problema sistema presidencial, parlamentario, cualquiera, ¿sí? Porque si se puede distribuir todo el tiempo y muy fácilmente, es imposible gobernar. Entonces, el problema es complicado, pero me alegra que formulaste esta pregunta, porque tenemos que pensar sobre las instituciones representativas, ¿sí? La gente está... El surgimiento de la onda de disatisfacción, ¿sí? Se dirige contra las instituciones representativas que tenemos en realidad después de 200 años en América Latina, tanto como en los Estados Unidos, ¿sí? Y esas instituciones no funcionan. Si puedo, en la ciudad donde vivo hay ahora 150.000 alumnos de escuela, entre 1 millón, que no tienen domicilios fijos. En esta misma ciudad, yo he oído una vez, escuchado una conversación entre dos personas muy ricas, en la cual una pregunta a otra, ¿y cuántas casas tienes tú? Y la respuesta era 14, donde uno es un predio familiar con varias cosas. Si las instituciones representativas hubieran funcionado, esto no habría ocurrido, ¿sí? Por eso yo vuelvo, a mí no me satisface este idioma de restaurar, defender. No, tenemos que transformar, ¿sí? No estamos de acuerdo cómo, no sabemos exactamente cómo, pero si no pensamos desde un proyectos de transformaciones de estas instituciones, vamos a regresar donde estamos ahora todo el tiempo. Bueno, estamos por encima del tiempo. Voy a abusar de mi papel solo diciendo una cosa sobre dos preguntas que quedaron ahí medio flotando. Una es las madres. Las madres buscadoras en México lo que hacen es increíble. Lo único que queda
en El Salvador hoy en día de sociedad civil es una organización, Movir, que son madres que están buscando a sus hijos porque realmente están desaparecidos en las cárceles de Bukele. Ellas no los han visto desde el día en que llegaron. Beatriz no alcanzó a mostrarles testimonios de las madres, que es parte de lo que estuvimos recabando. La segunda que quiero comentar es, vamos a hacer un esfuerzo específico en Serbia, un país que no discutimos mucho, con una historia trágica de un genocidio durante la guerra de Bosnia. Pero en el tema generacional que alguien decía hace un momento, los estudiantes de Serbia están haciendo una cosa espectacular. Llevan 10 meses oponiéndose a un régimen autoritario, siguen saliendo a las calles todas las noches, organizan plenums que les llaman, que son asambleas de sus facultades porque tienen tomadas las universidades y el mundo no está prestando atención. Entonces, este es el tipo de cosas que queremos que el laboratorio empuje, y ya estoy seguro que hay 40, 60, 2,000 historias similares sucediendo en México que seguramente no tenemos documentadas. Perdón por abusar de mi papel, quiero agradecer muy especialmente al Colegio de México, a su presidenta Ana Covarrubias, que está aquí con nosotros, a Fernanda Somano, con quien tuvimos esta conspiración de hacer este evento aquí, a todo el personal que nos ayudó, sonido, limpieza de este cuarto, todas las instalaciones de este hermosísimo campus y bueno, por supuesto a todos ustedes por estar aquí con nosotros y esperamos continuar la conversación.